Y este nuevo programa, como lo señalamos también, que son programas todos especiales, pero este es súper especial. Por el invitado que tenemos, ¿no? Se trata precisamente de mi amigo, de nuestro amigo, Rafael Pavón García, a quien le damos un saludo a este diálogo de la cumbre por MoniTV. Bueno, encantado, un saludo para todos, para Moniquirá, ese sitio tan hermoso. Siempre recuerdo que estuve hace algunos años, 3 o 4 años, con algunos amigos de la asociación La Cumbre, y tuve el gusto de enamorarme de esa bella región de Santander, que espero volver pronto, ¿no? Pero se puso en contacto con una comunidad, con una población que denominan ahora, ¿no? No sabemos años atrás cómo la llamaban, pero aún le tenían cierta estigmatización. Ahora es la población de discapacidad, que uno diría de una población de personas, de niños, niñas, jóvenes con capacidades diferentes. Todos tenemos capacidades, nadie es incapaz, todos tenemos la virtud, en la medida que si hubiese accedido a la escuela, a la instituciones educativas, o no, por la misma escuela de la vida, todo ser humano está en condiciones de aportarle a la misma humanidad, Rafael. Y en ese sentido, Rafa, que nos va a contar su historia de vida brevemente, ¿no? De eso se trata, pues, ¿quién más que lo pueda hacer que Rafael mismo? Bueno, hablar de uno mismo es difícil, ¿no? Pero bueno, yo soy una persona que ha logrado dedicar su vida a la educación. Tuve el honor y el gusto de ser colega de Juvenal y de otros maestros del país, fundamentalmente en temas de investigación en educación, acompañamiento a maestros. Y yo diría que antes que nada yo soy un profesor. Mi amor y mi gusto es por la educación. Y soy una persona con discapacidad. Yo tuve polio, que es una enfermedad que por fortuna se va acabando en el mundo, y nunca pude caminar. Tuve la suerte que no todos los colombianos tienen, o todos los colombianos con discapacidad, de estudiar, de poder acceder a oportunidades educativas. Y llevo 50 y tantos años en silla de ruedas, y he dedicado gran parte también de mi vida a la militancia, diría yo, si es una palabra que se permite, de los derechos de las personas con discapacidad en Colombia, porque la discapacidad está alrededor de nosotros. Encontramos personas ciegas, sordas, personas con discapacidad cognitiva, etc. Pero está cerca, pero la desconocemos mucho. Es algo que es diferente a nosotros y terminamos excluyendo a las personas con discapacidad. Esa población que está presente indistintamente en las diversas regiones, en las poblaciones, en los barrios, en las veredas, en la escuela, en lugares de trabajo, a pesar de que a veces se niegue esa posibilidad, sí, de que puedan acceder a un empleo, pudiéndolo hacer, de acuerdo a su tolerancia y de acuerdo a sus disposiciones. Para Rafael, que ha estado principalmente en el campo de la educación, ¿cómo ha visto precisamente que el Estado, los gobiernos sí han facilitado la posibilidad de que accedan los niños, niñas y jóvenes a la educación, a ese derecho sagrado que tiene el ser humano? Pues mira, Juvenal, yo creo que nuestro país es muy inequitativo en general. Entonces, muchas veces los servicios y sobre todo los derechos no se cumplen para todas las personas. En particular para grupos que son tan vulnerables como las personas con discapacidad. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que es un grupo muy diverso, donde hay distintas limitaciones, donde hay distintas cuestiones, pero fundamentalmente donde hay unas situaciones vinculadas mucho a la pobreza.
en nuestro país y en todos sitios sucede que a mayor pobreza hay mayor riesgo de discapacidad. Los niños reciben menos cuidado, reciben mayores dificultades. Pero también que la presencia de una persona con discapacidad en una familia pues genera dificultades de pobreza. O sea, es lo que llaman los expertos la doble condición. La pobreza trae discapacidad y la discapacidad trae pobreza. Entonces lo que encontramos es que hay una muy fuerte exclusión de las oportunidades educativas, de salud, y las personas con discapacidad vienen en el aislamiento, en la estigmatización, muchas veces las familias no encuentran apoyos. Y creo que gradualmente vamos avanzando hacia un reconocimiento de que las personas con discapacidad son ciudadanos, tienen derechos y tienen posibilidades de aportar a la sociedad. Pero estamos en una brecha muy honda, muy fuerte de negación de oportunidades. Creo que hemos mejorado mucho en los últimos años. Uno recuerda de pronto tal vez de la Constitución del 91, ¿no? Se comenzó a hacer más visible esta situación, ¿no? Que algunos le llamarán problemas, le llamarán dificultades para que los estados y los gobiernos atiendan a sus pobladores. Pero sobre este tema ustedes lo están apreciando, que es un tema supremamente interesante, no de lo cotidiano que presentan de pronto los canales comerciales de televisión, y por eso Moni TV y la Asociación de Acumbre ha querido dialogar con Rafael Pavón para que dejar allí unas píldoras bien en su lugar, y que la población con discapacidad de Moniquira, Rafael, allí también por alguna circunstancia, en algún censo que se hizo, habían más de 2.500 personas, sobre todo el sector agrario. Claro. Porque el sector agrario históricamente ha estado trabajando alrededor de los trapiches que fabrican la panela. Okay. Y es un sistema de discapacidad porque esos trabajadores... Accidentes laborales muy fuertes. Sí, y su actividad era permanente. Cuando se inicia una molienda de 8 días, son 8 días sin descansar, ¿no? Sí. Y a los trabajadores, el prensero que llaman, que coloca la calle, la mete allí en el molino, de pronto a las 3 o 4 de la mañana se dormía y se le iba el brazo. Sí. Entonces una buena cantidad de campesinos que les faltan pues sus extremidades, ¿no? Y bueno, entonces por eso, y además en la población urbana existe, ¿no? Indistintamente, lo vamos a comentar un poco más adelante, Rafael, y queremos entonces para nuestra audiencia observar un video que nos hace un resumen, pues algo histórico de cómo es que se ha tratado a esta población llamada de discapacidad, ¿no? Discapacidad. Y después de que veamos y ustedes vean este video, pues Rafael Pavón, con su saber, hará algunos comentarios. Sí, Juvenal, ¿tú me permites una frase? Antes de que la audiencia pueda ver el video tan interesante que ustedes tienen. Y es que nos preguntamos qué es una persona con discapacidad, quién es. Correcto. Y yo creo que lo importante es entender dos cosas. Una, que es una persona que tiene una limitación que es permanente. Es decir, es una limitación física, visual, auditiva o cognitiva o de movilidad que es permanente en la vida, por una parte. Y por otra parte, que se encuentra en un contexto que le presenta barreras, ¿cierto? Es decir, si una persona vive en un contexto lleno de escaleras o en una zona rural con muchas dificultades de movilidad y tiene que andar en silla de ruedas, pues tiene una mayor limitación que una persona que vive en un mundo que es plano y con rampas, etc. Nosotros creemos que las personas con discapacidad son enfermos. Nosotros tuvimos una enfermedad en el pasado, tenemos unas consecuencias en nuestros cuerpos. Yo no puedo caminar, pero yo ya no estoy enfermo. Una persona que está
ciega tampoco está enfermo. Entonces, el punto crucial es que entendamos cómo el contexto social y cultural puede contribuir al cambio de esa limitación o al mitigar o adaptar los contextos para que las personas con discapacidad puedan oír, que creo que es el centro del video que vamos a ver. No, perfecto. Y para las madres de familia principalmente, que es las que a veces les toca soportar. Correcto. Toda la situación, por no decir ¿no? si tragedia o algo, pero no, de estar con sus hijos y que de pronto por falta de educación, por algún nivel de cultura, no se atreven a ponerlos en el evento público, y entonces allí internamente padeciendo tantas dificultades, pero como lo dice Rafael, poco a poco, y se seguirán conquistando nuevos derechos para la población de capacidades diferentes o con discapacidad. Vamos a ver entonces el video y continuamos. En el año 1954, imágenes como estas eran comunes. La sociedad de la época no permitía a afrodescendientes en las universidades y los trataba injustamente a causa de una diferencia: el color de su piel. Por ejemplo, les tocaba sentarse en la parte de atrás del bus y no podían usar los mismos bebederos que usaban los blancos. Debían usar bebederos especiales, bebederos solo para negros. Durante muchos años, la población afrodescendiente vivió la injusticia de no tener garantizados los mismos derechos que sí tenían garantizados los que tenían la piel más clara. Sin embargo, muchas personas que sabían que ahí había un problema y que tocaba solucionarlo, lucharon para cambiar esa situación. Después de algún tiempo y muchas luchas, en 1964 se aprobó el Civil Rights Act, un papel que dice que sí, los afrodescendientes sí tienen los mismos derechos que los blancos y no debe existir ninguna clase de discriminación en su contra. Aunque con que ese papel existiera y estuviera en el Congreso no se iba a arreglar todo de la noche a la mañana. Una ley es un papel, y para que llegue a la realidad hace falta mucho más trabajo. Es aquí donde recordamos personajes como Martin Luther King, como Mohamed Ali, como Malcolm X, como Tommy Smith y John Carlos, y bueno, como tantos otros que llevaron el mensaje de ese papel a la base de la cultura y realmente ayudaron a cambiar formas de pensar en los hogares norteamericanos y dieron pie para que algo como esto fuera posible, para que cupiera en la cabeza de los norteamericanos que un presidente afrodescendiente los podía representar a todos. Hoy en día el problema no se ha acabado, pero es solo una minoría la que insiste en un concepto tan salvaje y arcaico como el del racismo. Ahora, vean esto. Para el principio del siglo XX, un legado histórico que trataba a las personas con discapacidad como fenómenos, como retardados o como incapaces, había logrado que la discapacidad fuese considerada por la mayoría de las personas como una maldición o como un castigo divino. La sociedad de la época entendía las diferencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales como algo inaceptable y creyó que lo correcto era esconderlas o construir lugares donde vivieran aisladas. Así, los ciudadanos supuestamente normales se desentendieron de las personas con discapacidad y continuaron construyendo un mundo excluyente, lleno de barreras. Muchos fueron encerrados de por vida en esas instituciones, incluso en contra de su voluntad, para sufrir tratos inhumanos y degradantes. No se les permitía tomar decisiones y se les hizo creer que jamás podrían vivir por ellos mismos. Se les hizo creer que eran menos, que no eran suficiente. De hecho, se los llamó minusválidos. Durante la primera mitad del siglo XX, el pensamiento de los médicos era que las personas con discapacidad debían ser curadas de su enfermedad y que en el momento en que estuvieran sanos, volverían a ser parte de la sociedad. A punta de terapia, les hicieron creer que su problema se les quitaría, pero mientras ese día llegaba, ¿qué? En algunos lugares, hasta se esterilizaba a las personas con discapacidad o existían leyes que les prohibían casarse o incluso aparecer en público. La marca de la discapacidad se creó utilizando los mismos colores que los de un hospital y se pregonó con orgullo el nuevo y maravilloso concepto de la integración, pero en vez de incluirlos realmente, se los integró solo en una parte de la sociedad y así se inició una nueva forma de segregación, mientras que las personas con las discapacidades más complejas seguían presas en instituciones cada vez más inhumanas.
Durante la segunda mitad del siglo ya se tenía claro que eso era un problema y cogió fuerza un movimiento que buscó acabar con esa opresión. Inspirados en otros movimientos de derecho civil, las personas con discapacidad empezaron a manifestarse demandando sus derechos. Activistas lucharon por lograr avances en accesibilidad a los sistemas de transporte masivo, a los sitios públicos, a la información, a la salud, a la educación, al empleo, es decir, a las cosas básicas que cualquier persona tiene derecho. Personas con discapacidades severas crearon los primeros centros de vida independiente para volver a ser parte de la comunidad y poder dirigir sus vidas ellos mismos. Se empezó a usar la consigna "nada sobre nosotros, sin nosotros", y así se empezó a participar en el proceso de diseñar leyes que realmente los tuvieran en cuenta. La lucha a través de los años ha desembocado en un movimiento de derecho civil en todo el mundo. En los países desarrollados y en los que están en desarrollo, las personas con discapacidad demandan sus derechos, demandan su libertad y su igualdad de oportunidades. Y aparte de las leyes que en cada país se han ido desarrollando, en 2006 aparece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, un instrumento internacional que dice que la discapacidad no la tiene la persona, sino que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y al igual que un negro no tiene racismo, sino que el racismo aparece cuando un tipo señala a otro por el color de su piel, yo no tengo discapacidad, sino que la discapacidad aparece cuando yo debo de estar en igualdad de oportunidades con el otro. Lo que tienen las personas son algunas limitaciones que pueden sobreponerse gracias a ciertos ajustes que implementados garantizan la igualdad de oportunidades. Y pilas, son la sociedad y el gobierno los que tienen que garantizar estos ajustes. Si no los garantizan, estaríamos aceptando discriminaciones y abusos que a estas alturas no debemos permitir. Entonces, sabemos que no es ni exclusión ni integración lo que necesitamos, sino una verdadera inclusión social. Y es nuestro deber llevar las leyes que tenemos a la calle y producir el cambio de no ver a las personas con discapacidad como unos enfermos, sino como sujetos de derechos, ciudadanos como todos nosotros. Despierten, ayúdenos a cambiar esta situación. Continuamos con Diálogos La Cumbre. ¿Cómo les pareció ese video que acabamos de pasar en este programa? Es un resumen de cómo históricamente los dirigentes políticos o la gente del común pues ha visto la población con discapacidad. Rafael, como estudioso, como investigador de este tema, además que vive esa situación, que le puede agregar a ese video para que nuestra audiencia pues se vaya haciendo a una claridad sobre un tema que no puede ser un tabú, Rafael? Pues difícil, ¿no? Porque me parece muy diciente el mismo video, muy claro. Pero yo destacaría algunas ideas buenas. La primera es que estamos frente a un fenómeno cultural. O sea, se trata de una visión cultural que está mediada por una cantidad de factores. Y es cómo entendemos al que es diferente, al que está frente a nosotros de una manera, viviendo el mundo de una manera distinta, sintiéndolo de una manera que no es como la que yo vivo, o sintiendo o pensándolo. Y entonces lo que estamos es ante un cambio cultural. Yo creo que el otro punto central que quisiera pues destacar con mucha fuerza es cómo las personas con discapacidad son sujetos de derecho. No estamos haciendo un favor ni estamos haciendo beneficencia. Generalmente las personas con discapacidad se ven como menores de edad, alguien que como está en una condición de debilidad, entonces nosotros lo tratamos de proteger y lo hacemos menor de edad de por vida, ¿cierto? Y lo veo, digamos, como un sujeto a proteger, víctima de una situación terrible que merece conmiseración, protección, etc. Y muy pocas veces pensamos en la posibilidad de una vida autónoma, independiente, como un ciudadano en igualdad de condiciones a pesar de sus limitaciones. Yo creo que la lucha de las personas con discapacidad
ha sido por la igualdad en ese sentido, es decir, primero que todo en la mirada, ¿cierto? Y en no ser tratados como menores de edad permanentemente. Eso está muy bien. Ahora, además de esas consideraciones o conmiseraciones, Minusvalía, lo y podríamos minusvalía, llamar, ¿sí? que es como la denominación que, Ujú. que la gente del común observa y ve, ¿no? Y en las ciudades de pronto se ha avanzado mucho, en los pueblos todavía se mantiene cierta cuidado, por no decir otras palabras, la población no está en su lugar de visibilidad como debiera ser. Situación que se debe superar con un programa como estos, con su aporte mínimo, básico que está haciendo, pero que debe quedar allí en la audición. Además, como ya decía Rafael, pues, la población es sujeta, considerado como sujeto de derechos. Y acá en la realidad colombiana hay que mirar, Rafael, un tema que de pronto hemos abordado tanto, y que los padres de familia a veces por desconocimiento, un padre de familia que tiene su hijo, su hija en condición de discapacidad, mejor dicho, los primeros días son fuertes, después tiene que ir en esa lucha y en esa batalla. Bueno, si la Secretaría de Educación ofreció algo, pues ya como que la alcaldía municipal tiene algunos apoyos, la gente, la familia, en los barrios, etcétera, ya se va fortaleciendo, pero no es fácil. Y entonces, la estigmatización, el tema de la educación. Yo he observado como dos fenómenos. Unos que dicen que los niños, los jóvenes, deben tener unos establecimientos privativos para ellos, para la población de discapacidad, que no se mezclen con nadie más, para que les puedan brindar toda la atención posible. Una tesis, una posibilidad. Y la otra, que es una propuesta de carácter mundial, ¿no? En el debate mundial están las dos propuestas, que dice que los niños, las niñas, los jóvenes en esa edad de escolaridad deben integrarse a la escuela corriente, a la escuela pública. Sobre esas dos consideraciones, como digamos, Rafael. Lo que estaba tratando de decir es, generalmente, culturalmente, las personas con discapacidad son vistas como minusválidos. O sea, personas que no tienen la misma valía que los demás y que de alguna manera requieren una especial protección, y se convierten en lo que llamamos personas especiales. Después viene el tema de cómo los atendemos, ¿cierto? Entonces la primera visión que tenemos es, esa persona está enferma, requiere atención de salud, primero, ¿cierto? Y segundo es, como es una persona tan especial, requeriría una educación especial, una salud especial, un tratamiento especial, y es un tratamiento que requiere de una especificidad tan grande, de unas condiciones tan especiales, que lo que esperaríamos es que esas personas fueran atendidas de una manera particular, diferente a los demás. En educación, ¿cómo funciona la cosa? La pregunta es, ¿un niño especial requiere de una educación especial? ¿O un niño especial puede ir a un colegio regular? Es la disputa que hay, pero eso mismo pasa en salud, en trabajo, en todos los temas, en las formas de familia, en el futuro, etc. Entonces, hablemos del tema educativo como un ejemplo. Una persona especial requiere una educación especial, que significa una institución particular donde las personas con discapacidad no se encuentran con otros niños. Las personas con discapacidad nos hemos opuesto radicalmente a esa idea. La educación inclusiva viene del movimiento de personas con discapacidad. Y es que queremos tener el derecho a ser niños, a relacionarnos con los otros, a no estar excluidos o separados, y al tener la oportunidad de crecer con los otros. Todos los niños van a la escuela, se pelean con otros, se aman,
socializan, etc. Pero si yo por mi condición de discapacidad soy aislado, me están condenando de alguna manera a no poder participar activamente en la vida ciudadana. La educación es la entrada a la participación. Yo invito a los padres de familia, a los profesores, a que superemos nuestros temores. No es fácil. No se trata de llevar a los niños porque sí a los colegios. Se requieren apoyos, se requieren adecuaciones, se requiere de un esfuerzo. Pero miren a los otros niños, interactuando entre ellos. No sé, la diferencia o la discapacidad no es cuestión de exclusión. Entonces es muy frustrante para uno como persona con discapacidad ver que por su condición es aislado de los demás. Excluido, la palabra clave es exclusión. ¿Podemos superar la exclusión? O sencillamente esa persona por su patología o por su condición debe ser excluida. Entonces algunas personas, y ya termino Juvenal, dicen, es que como no están en las condiciones, como es tan difícil, es mejor que no lo intentemos. Y así como hay historias de educación inclusiva muy frustrantes, las hay también muy exitosas. Yo siempre le digo a los maestros, no podemos repetir la famosa historia del señor que su esposa lo traicionaba con otro señor. Y él los encontró un día dándose besos en un sofá. Y el señor vendió el sofá como solución, ¿cierto? Entonces, como la escuela no funciona, pues sacamos a los niños de la escuela. Yo creo que es importante que intentemos el derecho a la infancia primero, ser un niño como los otros niños y no siempre un paciente condenado a un tratamiento especial y aislado de los otros niños. Bueno, Rafael, pues en el ambiente de la región y en el ambiente de Monijirá, pues unas palabras que van dirigidas a los padres de familia que tienen hijos en condición de discapacidad, palabras que van dirigidas a las dos organizaciones que existen en Monijirá, Sí. Dulces Sonrisas y Renacer, que de alguna manera adelantan unas actividades y unos trabajos en función de la comunidad y de sus hijos, ¿no? Ante el abandono también, digamos, del Estado, eso hay que decirlo. Yo Pero tuve también, la oportunidad, perdón sí, que te interrumpa, Buena, de conocer estas dos organizaciones y estar un día con ellos, que para mí fue un aprendizaje porque uno muchas veces ve las cosas desde un contexto muy particular, desde el de uno, y trabajando aquí en Bogotá, donde hay otras condiciones, etcétera. Porque lo que nosotros encontramos es que las familias vienen de una historia de frustración en sus demandas, ¿cierto? Casi desde el mismo momento en que el niño con discapacidad muere. Hay miles de historias de madres de familia que el médico le dice, no, este niño está en una condición, es mejor que él no tenga ninguna expectativa con él. Entonces vienen de historias frustradas y se pierde la fe de alguna manera. Pero también hay historias ahí de gente luchadora y con tenacidad boyacense, en este caso, que les ha permitido ir abriendo poco a poco espacios, peleando. En Colombia, por desgracia, se debe a través de las tutelas, y yo creo que podríamos mirar un poquito cómo es ese panorama, Juvenal. sí, correcto. Sí, y para un segundo corte que vamos a hacer en Diálogos, la cumbre, pues redondear la idea que estaba comentando y que venimos charlando con Rafael, que mensaje dirigido para los padres de familia, no solamente de los afectados, entre comillas, sino todos los padres de familia que ven que unos hijos corren de una manera y otros lo hacen más lento, por ejemplo, ¿no? Palabras dirigidas a las autoridades municipales. Muy importante esas palabras a las autoridades municipales. Sí, que llegue allí a esos planes de desarrollo que hablan de tantas cosas, ¿no? Por distribuir los escasos rubros económicos y dejan
lo importante por fuera, como la educación, la cultura, el deporte, el sano entretenimiento. Y a los maestros y a los directivos docentes, ¿no? Que la discusión, como lo plantea así con toda sapiencia Rafael, pues el tema no es entrar a generar unos choques, por decir, aquí no recibimos esos niños, esa población, porque es que no estamos capacitados o formados, o porque aquí no está totalmente habilitado el espacio, sino esto genera un proceso de lucha, de acción, de moverse precisamente hacia la conquista de unas reivindicaciones no solamente para los que se dicen normales, pero tampoco no para los que se los llaman anormales, sino que todas las poblaciones en general, todo un pueblo tiene sus derechos y deben ser atendidos por el Estado, por la sociedad, por la familia, por todos estos entornos que hacen parte de los desarrollos de los mismos pueblos. Pues vamos dejando en el ambiente, digamos, esta serie de proposiciones, de tesis, que al final, cuando ustedes terminen de ver este programa y pidan la copia para que lo trabajen allí con sus padres de familia, con sus niños, ¿no? Pues se vaya transformando las condiciones que se dan en Moniquirá. Pero antes de hacer el corte, quiero comentarle alegremente a Rafael que allí en Moniquirá también hay unas condiciones muy particulares. Es que los niños, los jóvenes principalmente, ya mayores, con algunos niveles de discapacidad distintas, ¿no? Para no hacer clasificaciones, ¿sabe qué hacen? Andan por las calles de Moniquirá. Claro. Que eso es bello. No están en el encierro, ni siquiera de sus familias. Duermen, las pasan allí. Y estamos precisamente, Rafa, con las dos organizaciones y uno de nuestros médicos psiquiatras moniquireños que ha venido adelantando un buen trabajo, el doctor Luis Serrano, que moldear un proyecto para decirle a Colombia y al mundo que en Moniquirá se tiene un tratamiento diferente a la población con discapacidad. Y esto se lo estamos diciendo a toda la población, porque ustedes saludan a estos jóvenes. Y ellos también, con una sonrisa, los aclaman. Y tengo que agregar algo más. Es que son los fans de esta población del festival Jairo Aníbal Niño, los primeros actores, los que siempre están preguntando, ¿y cuándo llega el festival? De Vélez. Y lo vamos a En este tener ya tema séptimo de política pública de discapacidad, como se llama esa denominación más amplia y genérica. Hemos hablado pues de su historia, ¿no? de este paradigma que se ha convertido también en un gran paradigma. Dicen que los paradigmas hay paradigmas que duran 10 años, pero este paradigma es no superado por la historia, se mantiene y continúa por los siglos, ¿no? Pero no para que haya el desconocimiento y el olvido, sino para el reconocimiento, por el contrario, de una población tan importante que en los diversos ámbitos, así como hablamos ya de la educación, se tiene derecho a la educación y se cuenta con profesionales en la medida que sus capacidades intelectuales, digamos, se lo faciliten, y extraordinarios profesionales. Y no es la condición de discapacidad lo que hace un profesional, ¿no, Rafa? Pero también, digamos, el acceso al trabajo. No dice, quien pueda acceder a un trabajo debe hacerlo. Ahora, en Colombia hay 2.600.000 personas que no están en la discapacidad, pero tampoco tienen trabajo. Entonces dirán, uy, ahora para los de la población de discapacidad también exigiendo trabajo, ¿cómo se puede analizar esa temática del derecho al empleo
para las personas con discapacidad, Rafael? Pues mira, yo creo que el trabajo es digamos, el centro de una atención inclusiva y de la posibilidad de los derechos está en la educación y en el trabajo. Y yo creo que una de las grandes dificultades es las posibilidades laborales, porque la idea que tenemos de las personas con discapacidad parten de que son inútiles. Ajá. Entonces no creemos que puedan desempeñar una labor. Yo quisiera resaltar lo siguiente, volviendo un poco. Nosotros en Colombia vivimos con temas de las políticas de discapacidad una gran barrera entre lo que se dice en la teoría y las leyes y lo que nos pasa en la práctica. Tenemos las mejores leyes del mundo, tenemos una gran cantidad de desarrollos legislativos en temas como educación, salud, educación, etc. En el año 2013 se hizo una ley estatutaria sobre la discapacidad, la ley 1618, y tenemos toda una normatividad de garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Uno de esos temas es, por ejemplo, el trabajo. Pero hay una gran barrera. ¿Qué es lo que nos sucede allí? Y yo creo que el punto de partida, quisiera invitarlos a que pensáramos y se pudiera discutir entre ustedes, es trabajar a partir de 4 palabras que yo creo que son básicas, concretamente para el tema del trabajo, pero para todos los derechos de las personas con discapacidad. La primera palabra clave yo diría que es acceso. Es la posibilidad de tener un mundo accesible para las personas con discapacidad. Quiere decir, para una persona en silla de ruedas, un acceso al mundo físico, pero también acceso a las oportunidades, que no se piense con un prejuicio. Si yo le doy la oportunidad a esta persona de trabajar, a pesar de su condición de discapacidad, y no voy a ponerme a pensar en su discapacidad como una barrera. Lo mismo en educación, acceso. El acceso implica, pues, el hecho de despojarnos todos nosotros de una barrera que ponemos de restricción y que existe tanto en el mundo como a nivel cultural. Son más difíciles para las personas con discapacidad las barreras culturales que las físicas. Tú lo estabas diciendo, los niños van por el mundo, etc. De Moniquira. La segunda palabra es la palabra apoyos. Las personas con discapacidad tenemos una limitación. Eso no lo podemos olvidar y necesitamos apoyo. ¿Cierto? Apoyo en el sentido de contar con oportunidades, el acceso, pero también con mecanismos y ayudas de distinto tipo. ¿A qué me refiero a eso? Cosas tan sencillas como que una persona ciega necesita un bastón para poder moverse, ¿cierto? Que una persona con silla de ruedas que no se puede mover necesita una silla de ruedas. Que una persona sorda necesita un intérprete o necesita un audífono. De nada sirve que las personas con discapacidad tengan acceso al trabajo, por ejemplo, si no cuentan con los apoyos para realizar ese trabajo. Esos apoyos quiere decir una posibilidad de trabajo. Una tercera palabra que es muy importante es la palabra ajuste. Ajustarnos a las posibilidades significa que yo tengo que encontrar en un trabajo que sea ajustado a las posibilidades de esa persona. Si yo estoy en silla de ruedas y tengo que realizar un trabajo físico de movimiento, pues seguramente no lo voy a poder hacer. Puedo hacer otras labores. Y en la división del trabajo, pues hay muchas posibilidades. Yo no puedo poner una persona sorda, que no habla, por ejemplo, de locutor. ¿Sí? Pero puede hacer otras labores que son igualmente importantes. Ajustarnos implica tanto ajustarnos las personas con discapacidad, como ajustar el mundo, adecuar ese mundo a las personas que están allí. Lo que estoy tratando de decir es que no basta el acceso,
Se requiere un apoyo y se requieren unos ajustes o adecuaciones. La ley habla de ajustes razonables, ¿cierto? ¿Qué significa poner una rampa, etcétera? ¿Qué quiere decir todo esto discurso juvenal? Quiere decir que garantizar los derechos de las personas con discapacidad está en una transformación del entorno y a encontrar su ubicación dentro del contexto social. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué papel pueden cumplir? Y de alguna manera cómo pueden encontrar los apoyos para hacerlo. ¿Qué es lo que nos pasa a todos? ¿Sí? A medida que vamos avanzando en la vida vamos encontrando cuál es nuestro lugar en la sociedad. Pero Rafa, eso no son cosas imposibles de lograr, que llevarán su tiempo, que tendrán su proceso, que tendrán sus propuestas, y hoy ya tanto la academia como las organizaciones sociales, las ONGs que se dedican a estas temáticas, pues sin caer en radicalismos extremos, pero sí en propuestas, como lo viene señalando Rafael, razonables, que se deben generar en los diversos entornos sociales. En este caso, pues lo que estamos aquí con nuestra comunidad moniquireña, estos pueblos circunvecinos, que temas como estos poco se han tratado realmente, poco se trata. Implica también un poco, creo yo, el hecho de reconocer, y yo quisiera hacer como unas pequeñas, me perdonas que meta la cucharada así, recomendaciones. En primer lugar, necesitamos información. ¿Y a quién le corresponde esa información? Le corresponde a las autoridades municipales. ¿Quiénes son las personas con discapacidad del municipio? ¿Qué limitaciones tienen? ¿En qué edades se encuentran? Sí, digamos, poder saber. Me alegra oír que ustedes tienen un barrido de cuántas personas con discapacidad cuenta el municipio y qué posibilidades tiene. Esa información es fundamental. Y yo creo que implica que sea una información que no solamente tengan funcionarios, sino que el pueblo y la comunidad la tenga generalmente y pueda identificar quiénes son las personas con discapacidad. ¿Sí? En segundo lugar está el tema de poder, además de identificar las personas que están con discapacidad, saber cuáles son las causas que generan discapacidad. En Colombia fundamentalmente tenemos discapacidad por accidentes de trabajo, como suele pasar lo que me contabas de las personas que trabajan en los trapiches, la violencia como un factor discapacitante muy grande, la violencia tanto del conflicto social y armado que ha tenido el país, tantas personas víctimas que están con discapacidad, que están regresando a los municipios y a los lugares, son las víctimas, pero también la violencia social que vivimos, la disputa de una pelea que termina en un disparo y el disparo termina afectando la columna de una persona. Eso es muy común. Hay muchas discapacidades por problemas de salud, ausencia de vacunas, o sea, está la violencia, el trabajo, la violencia y la falta de atención de necesidades básicas de salud. ¿Sí? Ahí es una vergüenza que en Colombia todavía haya personas con discapacidad por condiciones de salud que se pueden prever, que se pueden manejar y que se pueden tener. Sí, ese es uno de los temas que están planteados allí como derechos inalienables de toda la generación, digamos, humana. Ahí hay dentro de esa población, Rafael, como dos rangos que a uno a veces le llama la atención y hasta le preocupa, ¿no? Que son los adolescentes, jóvenes y adolescentes, y los adultos mayores, ¿no? ¿Qué políticas de qué ha investigado, qué ha estudiado, como dirigidas a esas dos estratos, de esa estratificación? Porque a unos se les desconoce, a otros se les aísla, a otros se les niega sus derechos y sus posibilidades. Estamos muy crudos en esos dos sectores poblacionales. Yo creo que tenemos que entender que la discapacidad es diversa. Es distinto ser discapacitado con las oportunidades que yo tuve, económicas y sociales, por ejemplo,
que fui, digamos, una persona con mucha suerte, a ser una persona pobre. Es muy distinto ser hombre a ser mujer discapacitado. Yo creo que es importante llamar la atención sobre ese tema de las mujeres y de los jóvenes, porque nos encontramos con la dificultad de que gradualmente el país avanza en la atención educativa de jóvenes con discapacidad, que cuando salen de sus niveles escolares se encuentran con la imposibilidad de oportunidades de trabajo y oportunidades de vida, o que los mantienen en una condición de dependencia y de infantilidad durante mucho tiempo. Y las personas mayores que no encuentran una atención y una protección. También yo quisiera llamar la atención, creo que en Moniquirá sucede mucho, sobre el tema de las discapacidades cognitivas. Es el hecho de personas que tienen situaciones intelectuales que comprenden el mundo de maneras distintas, niños con síndrome de Down, retardos mentales, personas con autismo, lo que generalmente hemos llamado siempre el bobo del pueblo, la situación de quien no tiene esas posibilidades, y en dos sentidos. Uno, la necesidad de una protección especial a esas personas, sobre todo a las niñas. Es muy duro decirlo, pero nos encontramos con muchísimos casos de abuso sexual, de maltrato, de explotación de las personas con discapacidad intelectual, abusos de tipo sexual, todo este tipo de cosas. La imposibilidad también de entender que las familias envejecen. ¿Sí? O sea, la madre y el padre que han cuidado a una persona con discapacidad intelectual, llega un momento en que esa persona se vuelve adulto y los padres se vuelven ancianos. Y viene el tema de quién viene, cómo va, y la posibilidad de mantenernos siempre informados sobre una cantidad de derechos que se están perdiendo. Temas tan elementales como las pensiones, que las personas con discapacidad tienen derecho a heredar. Temas tan fundamentales como el acceso prioritario que tienen a los servicios de salud, ¿cierto? Y encontrar que el sistema, las personerías municipales en concreto, tienen un papel. Yo creo que le hago un llamado al señor personero, la señora personera, o a la señora personera, con todo el respeto y cariño de la necesidad de trabajar en la garantía especial de los derechos de las personas con discapacidad frente a temas como salud, orientación jurídica, ¿cierto? Porque pues nosotros contamos con la defensoría, etcétera, pero le corresponde a la personería municipal cumplir esa labor, y esperaría que pudiera trabajar de mano de las organizaciones y aprovechar esa riqueza que tiene Moniquirá de contar con una comunidad de personas con discapacidad organizadas, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Y lo mismo hago un llamado a las organizaciones de jóvenes, a la pastoral social de la iglesia en el pueblo, a los grupos de trabajo, que trabajen no para las personas con discapacidad, sino con las personas, con ellas. Continuamos con Diálogos La Cumbre por Moni TV, con un tema bien interesante que esperamos que todos los televidentes pues las reflexionen, ¿no? Les sirva de reflexión, les sirva los conmueva a mirar cómo se vinculan, cómo apoyan las organizaciones que hay presentes en Moniquirá y se amplíen, ¿no? Porque hemos sabido también que hacen muchos esfuerzos. A veces dejamos solas a las juntas directivas, como es la constante casi en todos los gremios, ¿no? Es de participación, de integración, de vinculación, para que podamos atender con todo el afecto posible a esta población que lo merece, desde luego. Se dan reuniones indistintas y, por ejemplo, en la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Ya en el ámbito mundial, pues ha hecho pronunciamientos sobre los derechos de las personas con discapacidad. Sí, señor. Rafael, que estaba al frente de eso, conocimiento al tanto, ¿qué nos puede abordar al respecto? En el año 2006, las Naciones Unidas
realizó un instrumento internacional, una convención, que se llama la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Colombia hace parte de esa convención, la firmó en el año 2009, los invito a que la consulten. En Colombia es la ley 1149 del 2009, pero es también, como les digo, sobre todo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tienen mucho acceso a ella. La Convención establece en sus artículos obligaciones para el Estado con relación a lo que venimos hablando, a los derechos de las personas con discapacidad. Colombia la firma y nosotros hemos movido alrededor de organizaciones de personas con discapacidad en el país, redes de personas con discapacidad, y se hizo pues la convención establece que cada 4 años los países presentan informes. Se presenta un estado, el informe nacional, y las sociedades, las organizaciones de personas con discapacidad presentan informes alternos, se llaman, ¿sí?, que complementan el informe oficial. Y la pregunta que teníamos es en qué estamos en Colombia con relación a ese desarrollo de la convención. Y hicimos pues el informe, hicimos todo ese trabajo y las Naciones Unidas da unas recomendaciones al país. Más allá de la legalidad y de todo este tipo de cosas, es la importancia que tenemos de hacer seguimiento a la política. No podemos seguir quejándonos de que no se realizan las cosas. Por eso es que hago el llamado a la personería, ¿cierto? Y a las organizaciones. Es la posibilidad, y contamos en Colombia con los mecanismos de la tutela y los derechos que se amparan. Pero en general lo que hemos venido haciendo es manteniendo información con las universidades de qué vamos en el país, cómo podemos tener información y qué mecanismos hay para que las personas con discapacidad puedan hacer exigibles sus derechos. Muy importante, y para las organizaciones de Monequirá, para las autoridades y para la población en general, que nos ilustremos. Desde la Asociación La Cumbre pues ofrecemos también esta divulgación de estos documentos, estos materiales, para que se hagan partícipes de los eventos que se realizan pues periódicamente y se hagan aportes realmente desde la comunidad de base hacia las grandes urbes y hacia las entidades nacionales e internacionales que tengan que ver con el tema de la discapacidad. En este programa de Diálogos La Cumbre, ¿no?, a veces los grupos organizados que les toca también ponerse al frente, ¿no?, porque nadie lo hace por ellos y lo hacen con mucha alegría y mucho afecto, a veces tienen unos dilemas y unas situaciones difíciles. Por ejemplo, el tema de los recursos, de que anda muy compenetrado con esta temática. ¿Qué sugerirle a las organizaciones sociales que están trabajando con niños, niñas, jóvenes y adultos como población de discapacidad, para que presenten proyectos, para que sean organizaciones, para que gestionen una serie de actividades? No es fácil. Pero o sea, recursos nunca hay suficientes. Yo diría que hay dos temas allí que son centrales, ¿sí? Digamos que podamos salir de la lógica del subsidio, es decir, de la lógica de que nos den un apoyo, que nos garanticen esos unos derechos, y yo diría que más que conseguir recursos, está en cómo exigir a las entidades estatales que les corresponde. También en el sector rural, ¿cierto? Es decir, la alcaldía tiene una obligación, el departamento de Santander tiene de Boyacá en este caso, tiene una obligación. Yo creo que hay una apertura muy importante en la actual administración de Boyacá. Se ha notado una dinámica por parte del gobernador y las oficinas de bienestar social. Hay una obligación del sistema de salud y hay una obligación del sistema educativo. Y lo otro que yo diría que es muy importante es que entendamos, y con esto quisiera dejar como un mensaje final, y es que nada para nosotros sin nosotros, es el lema de las organizaciones de personas con discapacidad. No se tomen decisiones
por fuera de la consulta a la voluntad de los directamente involucrados, claro, ¿cierto? Sin desconocer, sin desconocer, digamos. Entonces nosotros tenemos que salirnos de esa lógica tipo Teletón, que es la utilización de la imagen de la persona con discapacidad para lograr que se muevan los corazones, nos den la limosna, etcétera. No, Teletón es una organización, nosotros nos hemos opuesto muy fuertemente a ello, que está cumpliendo una obligación que le corresponde al Estado. Y entonces, en vez de ponernos a buscarle recursos a Teletón, invertir toda esa cantidad de dinero en financiar una organización particular, privada, una EPS privada, IPS en este caso, pues los esfuerzos deben dirigirse a que el sistema actúe. Y yo creo que en una comunidad como Moniquirá es posible que ustedes logren la articulación y hacer trabajo con las personas un propósito común de la sociedad, y no solamente la búsqueda de un padre desesperado porque no encuentra caminos para sus hijos. Muchas gracias. No, a Rafael Pavón García, el agradecimiento inmenso por haber dispuesto de este tiempo dentro de sus actividades normales. Rafael Pavón García, todo un profesional muy vinculado con la educación, investigador, conocedor no solamente de esta temática, también de política pública en general. Le agradecemos estos valiosos aportes para la comunidad de la provincia de Ricaurte, y a ustedes como televidentes que esta intervención, este conversatorio, este diálogo que sostuvimos con Rafael, pues les deje muy frescamente unos mensajes, sobre todo no para quedarnos en la expectativa, sino para actuar.